En fin, pues vámonos a la que sigue, se llama Cada Minuto Cuenta. Híjole, una pinche super mega serie, super chingona, una temporada, 10 episodios, entre 32 y 43 minutos, está en Prime Video. Súper fuerte la historia, nos habla del terremoto del 85. Tú todavía no nacías, Clau. Yo era... No, ni en planes estaba. No. No, faltaba décadas para que nacieras. Una década, más o menos. Sí, hasta ni bebé. Nada. Yo no estaba en este plano terrenal. No, andaba en otro lado. ¿Quién sabe dónde estaba? Uy, está curioso saber dónde estaba yo en ese momento. ¿Quién sabe si estabas viviendo otra vida? Tal vez. ¿Te asusta el terremoto cuando...? Pues sí me asusta, pero siento que por lo que yo viví en el 17, no por... No, antes no. Pues no, o sea, digo, a ver, sí como que sabías que los temblores era algo... Sí. Pues, normal, complicado y que podía ser algo y por el contexto feo. de la del 85, claro está. Pero no, así que yo sintiera terror, no. Ustedes disculpen, pero es que... Se les avisó con anticipación. Sí, se les avisó que podía haber aquí pelea de gallos. Pero bueno, híjole, sí, una serie fuerte, muy, muy fuerte, y más para los que sí ya vivimos lo del 17, y eso que a comparación de... Estuvo algo tranqui. ¿Que el 17 o el 85? Sí, el 17 a comparación del 85. Yo creo que, no sé, o sea, yo no puedo opinar porque yo, reitero, no estuve en el 85, pero sí creo que con esto, o sea, bueno, a ver, existen muchos documentales, series como esta que acaban de armar, que están como basadas o que tienen incluso imágenes de ese momento. Y yo he visto, no sé si un tanto por morbo u otro tanto como por informarme más, pero algo que sí se ve reflejado mucho en esta serie, que creo que es parte de lo que ellos quieren como dar a conocer al mundo, es que políticamente hablando estaba muy restringido el país por todo lo que se venía los años siguientes, cosa que siento que no pasó en el 17, al contrario, como que fue así de, a ver, esto ya lo vivimos, ya sabemos lo que necesitamos. Entonces, y además que creo que tuvimos un plus que, a ver, cuando utilizamos bien las redes sociales, o sea, se pueden hacer grandes cosas, y eso era algo que en el 85 no estaba presente y que definitivamente en el 17 hizo un cambio. O sea, el hecho de que empezaran a difundirse por redes sociales, en dónde se necesitaba ayuda, qué se necesitaba, o sea, muchísimas cosas se hicieron a través de redes sociales y eso ayudó muchísimo. Entonces, no sé en cuanto a magnitud y daños, porque, a ver, seguramente la ciudad pues ha tenido muchísimas remodelaciones del 85 al 17, pero sí creo que en tema social, no sé si llamar que estábamos mucho más preparados, pero definitivamente actuamos muchísimo más rápido que lo que se ve, porque vuelvo a lo mismo, yo no lo viví, pero que lo que se ve en el 85, que creo que eso también hizo que pues hubiera más muertes y más daños y muchas cosas más, ¿no? Evidentemente, o sea, lo ves en la serie cuando entran las personas y no tienen ni idea de que hay que ir poniendo palos y hay que tener cuidado cada piedra que se mueve, porque a pesar de que ya está derrumbado el edificio, se puede seguir cayendo, ¿sabes? Y son cosas que no se sabían en su entonces y que yo sí el 17 sí vi en muchos lugares que, a ver, no entraban nada más por entrar, o sea, sabían lo que estaban haciendo, había ya mucho más rescatistas preparados. Tuvimos mucha ayuda extranjera, internacional, o sea, hubo muchísimas cosas distintas. Entonces creo que eso minimizó los daños, porque totalmente son dos eventos fuertísimos y catastróficos a más no poder, pero siento que eso minimizó bastante los daños. Sí, un poco sí, pero sí, estaba colapsada la ciudad. Sí. No había comunicaciones, te van narrando la historia de cada uno de los personajes principales, por decirlo así, porque sí hay principales, por ahí un médico, por ahí también una reportera, varios, y van como retratando esas historias de cada persona desde el 10 minutos antes que empieza la serie. Te van diciendo así, 10 minutos para el temblor, todo cómo va pasando, ¿no? De hecho, las personas se sacan ahí de, yo le cambié el turno a la persona, si no me hubiera regresado por tal cosa, si hubiera hecho esto, o sea, vas viendo y es de, chale, está fuerte. Yo creo que para las personas adultas que lo vivieron, va a ser de, no mames, pues no revivirlo como tal, pero sí, pues, impactante, porque sí, está fuerte zona la serie, y está bien hecha, sí me gustó, o sea, está buena la serie.
O sea, yo creo que si la vas a ver tienes que entender que es serie, no documental. Porque si tú eres una persona que viviste el temblor del 85 y ves esto, puedes siento que, no sé, pero se puede sentir hasta como un poco de burla, como en cómo lo van llevando. Pero es totalmente una serie, o sea, sí va a traer un contexto, sí tiene una historia, sí narran exclusivamente a ciertos personajes que están viviendo en ese momento. No quieren ejemplificar ni quieren mostrar todo lo que se vivió en todos lados, porque seguramente si tú lo viviste, vas a decir, oye, estos no fueron los únicos daños, ¿por qué no hablan de esto, del otro? O sea, claro. Es serie, trae un contexto, trae una historia, podría decirse que incluso trae cierto drama, porque la verdad es que, o sea, tiene un cierre esa historia que van contando durante los episodios. Entonces, es serie totalmente, pero sí está súper bien hecha. De hecho, ¿sabes qué? Yo sigo a un... bueno, no lo sigo, me sale en mi fuente confiable, que ya conocen, en mi TikTok. Un chico que es como el manager de ciertos artistas, ¿no? Okay. Y dentro de esos artistas es artista de Luis Fernando, es manager de Luis Fernando Méndez, creo que se llama, si no me recuerdo, que es el que hace uno de los personajes de esta serie. Y entonces en los TikToks justo están sacando como el detrás de las grabaciones y estaba enseñando y Luis Fernando comenta que es la primer serie en Latinoamérica que se hace con producción de... Puta madre, sí me fue el nombre. Es como una tecnología nueva en donde ponen pantallas que están proyectando justamente el en dónde están y lo que van a estar haciendo. O sea, sí se usaron ciertos sets, pero la mayor parte de la grabación se hizo en estudio. De hecho, se hizo en los estudios Churubusco. Dato curioso. Y utilizaron esta nueva tecnología como de pantallas. Como tipo de pantalla verde, pero más como proyección. Sí. Es como una combinación entre pantalla verde y como un tipo inteligencia artificial como para simular la escenografía, o sea, el lugar en donde se está llevando a cabo. Se ve bien cabrón, se ve cabroncísimo eso de donde va subiendo como el edificio y ves cómo está hecha sándwich, o sea, me recordó a la de aquí de Santana, o sea, así caído. Era otro acá, ¿qué fue en Miramontes? No manches, yo vi todo. Igual, o sea, abajo, acá atrás el deportivo, así, o sea, es de... Sí, güey, sí me lo imagino. Sí me lo imagino. Y la neta es que también sacan por ahí unos detrás de cámaras de cuando lo están maquillando, o sea, que ya están como en los rescates metiéndose y pues le tienen que poner todo como el polvo, la sangre, cómo le maquillan los dedos para que se vea pues que andan moviendo piedras y todo. Está muy cañón toda la producción que trae detrás. O sea, a mí justo me salió, yo creo que pues porque la vi y me salió por ahí en los TikToks. Pero sí está muy cañona, la neta. Está muy, muy padre. Sí, muy padre. Qué chingona serie, ¿eh? Digo, hablando en general, no específico, porque como bien dijiste al principio y muy acertado, si usted vivió eso, pues obvio, es totalmente sí, va a decir, distinto eso no es nada comparado con lo que pasó. Exacto. Sí, justamente, ¿no? Y cada uno pues lo magnifica o lo vivió de diferentes maneras, si es que lo vivió, ¿no? Yo era chicuelo, yo no lo recuerdo como tal. No, o sea, yo por ejemplo no lo viví, pero sí viví el del 17, o sea, a mí sí me tocaron cosas muy fuertes en el 17 de ver así frente a mis ojos. Y a ver, yo veo la serie y aunque no fue específicamente el temblor, sí lo tienes que ver con un contexto de que es una serie. O sea, yo lo veo y digo, esto no es lo que fueron los terremotos, ¿sabes? Pero vuelvo a lo mismo, es una serie, no es un documental, no pretende hablarte en general de lo que pasó en México, sino un tanto... Una pequeña parte de todo lo que se vivió y vivió cada Y creo que algo que sí quieren ejemplificar mucho es la labor social que se hizo, o sea, el cómo las personas, la misma gente, los mismos ciudadanos eran los que pues estaban ayudando y estaban rescatando y se estaban moviendo y todo, y un tanto también el tema político, ¿no? Que se vivió en ese entonces. Por supuesto, sí, claro. O sea, es parte de lo que quieren también. Sí, fuerte, pero muy buena, ¿eh? A mí me gustó muchísimo esa serie, la neta, vayan a checarla. Les digo, es una temporada, 10 episodios, entre 32 y 43 minutos, más o menos cada episodio. Se va de volada, cosas fuertes, historias fuertes también, y está en Prime Video. La neta, yo se va de 5 de 5. Yo también. Sin pedos.